Wow, en este mar de bicicletas es difícil saber dónde está mi bicicleta. Ya la vi, ahí está, ahí está. Día martes en Japón y hoy estamos camino al otro campus de mi universidad. ¿Estás a punto de ir a Japón o quizás ya llegaste a Japón? Bueno, estas son algunas cosas que deberías considerar porque podrían hacer de tu vida en Japón algo difícil. ¿Pueden ver esa torre que se encuentra allá? Es la torre de Higashiyama y ahí es donde se encuentra el campus de la universidad a donde estoy yendo a hacer unos trámites. Así que tengo que llegar hasta allá en un lapso de 20 minutos, que no está muy lejos, creo que lo puedo hacer muy rápido en bicicleta. Oigan, ¿se dan cuenta lo que están haciendo las señoras de acá atrás, que están uniformadas? Están enseñándole a cruzar a los niños la pista uno por uno. Hay un ruido extraño en la bicicleta. Una de las primeras cosas que aprendí al llegar a Japón es que cada vez que manejas bicicleta es una responsabilidad mayor. Por ejemplo, no puedes usar los audífonos mientras manejas la bicicleta y también es importante llevar iluminación durante la noche. Y un tip muy importante es que no puedes llevar un pasajero, es decir, dos personas no pueden ir en una sola bicicleta. Bienvenidos al campus Higashiyama de la Universidad de Nagoya. Eso es lo que me gusta de Japón. Ya terminamos de hacer todo en 5 segundos. Ahora vámonos a la biblioteca. Una de las cosas definitivamente que más me molesta o más difícil se me ha hecho adaptarme aquí en Japón es el verano. El verano aquí en Japón es insoportable y solamente tengo una palabra para describir. El verano es como el infierno. ¿Alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de ir a un sauna y sentir ese vapor que emana de las paredes o de todo lado y te cae en la cara, en todo el cuerpo? Bueno, así se siente el verano aquí en Japón. Ni siquiera en la sombra te puedes escapar del calor. Yo lo describo literalmente como un sauna en la calle, así que no hay escapatoria. Y todavía hoy, 4 años después, me sigue costando adaptarme al verano aquí en Japón. Agosto, julio e incluso finales de junio no son buena fecha, pero es la fecha de vacaciones también. Así que muchos turistas vienen acá, pero créanme, no es un buen momento para disfrutar de Japón. La persona con la que me voy a encontrar, una amiga de Venezuela, Erika. Vamos a verla. Ahí viene. Hola, ¿qué tal? Eh, Hace tiempo que no venía a este campus. Solía vivir aquí por un año, pero luego me mudé cerca a la ciudad porque mi escuela se encuentra por allá. Me trae ciertas añoranzas. Hirekatsu kare.
comida estuvo deliciosa, ahora vámonos de camino de regreso a mi facultad. Oh. Vamos por algo de beber. Algunas personas me han escrito y me han preguntado, ¿es difícil comer la comida japonesa? Pues si eres de las personas que no te gusta comer el pescado crudo, si no te gusta probar la exquisitez de otros países, definitivamente vas a tener muchos problemas aquí en Japón, porque la comida aquí en Japón es muy variable y es muy deliciosa para los aventureros en el arte culinario, pero para los que no, pueden tener un poco complicado. Tenemos el sushi, el sashimi, el natto, que es frijol fermentado, pescado crudo, etcétera, etcétera. Así que si no eres de los aventureros en cuanto a comida, quizás puedas tener un poco de dificultad, pero siempre está la posibilidad de poder comprar algunos ingredientes y cocinarte algo en casa. Ese es el tercer punto que quería comentarles. La comida aquí en Japón es exquisitamente deliciosa, así que si no eres de las personas que quieren probar algo nuevo, no va a haber mucho problema en cuanto a la comida japonesa, si es que puedes cocinarte, pero si es que quieres comer comida japonesa, pues debes ser abierto a comer cosas diferentes. A mí en particular la comida japonesa me gusta bastante, me gusta el sushi, me gusta el sashimi, el natto por el olor no lo puedo comer, pero después el resto de la comida japonesa es exquisitamente deliciosa. Otro de los puntos a tomar en cuenta que te puede parecer muy difícil aquí en Japón es el tema de los terremotos, de los temblores, de los movimientos sísmicos en general. Si eres de Sudamérica, probablemente estés acostumbrado a los movimientos sísmicos. En el tiempo que llevo viviendo aquí en Japón, sí he experimentado temblores y terremotos, pero nada fuera de lo común, de lo que ocurría en Perú. Así que este tipo de movimientos sísmicos tiene la misma frecuencia que la que tiene en Sudamérica, al menos en mi experiencia. Ha habido terremotos, por ejemplo, también ha habido terremotos en Sudamérica, y también ha habido movimientos sísmicos que duran por pocos segundos, pero nada de lo que asustarte. Sin embargo, si vienes de un país donde los movimientos telúricos no tienen mucha frecuencia, puedes pegarte un susto. Un punto más a tratar es el punto de los palillos. Aquí básicamente todos los restaurantes te sirven con palillos, los chopsticks o los hashi. Si no dominas este arte te va a tomar un poco de tiempo. Yo practiqué mucho comiendo popcorn con los palillos para poder dominar el arte. Hoy puedo comer ramen, puedo comer incluso los platos principales con palillos, así que no es nada complicado. Es un poco difícil, en algunos restaurantes no te ofrecen los tenedores y las cucharas, así que te recomiendo aprender a usarlos antes de llegar aquí a Japón, y porque si no vas a tener ciertas dificultades. Ahora, no quiere decir que no haya en restaurantes tenedores o cucharas, por supuesto los puedes pedir, pero no es algo que venga dentro del menú. Pero probablemente el restaurante pueda disponer de alguno de ellos para ti. Un punto interesante a tratar, y es algo de lo que padecí los primeros días, es encontrar fruta. La fruta aquí en Japón es extremadamente cara y se debe a varios motivos. El principal de ellos es que Japón no produce fruta. Casi la fruta que tiene aquí es de muy buena calidad, pero es fruta exportada de algún otro país, y por eso es que es altamente cara. Es muy difícil encontrar fruta a muy buen precio, así que lo recomendable sería invertir un poco de dinero en fruta si estás viviendo o piensas venir aquí a Japón a disfrutar de una deliciosa ensalada o una manzana. Las sandías aquí en el verano son muy caras. ¿Te ha parecido este vlog un poco apresurado? Y realmente lo ha sido porque lo he hecho en movimiento, pero es que si es que solamente hago este video durante los fines de semana, voy a seguir con muy poca frecuencia en subir videos a mi canal, así que preferí hacerlo ahora que tenía un rato libre mientras viajaba, bueno, mientras iba en bicicleta de un lado a otro. ¿Por qué no? Creo que salió bien. Bueno, existen dos puntos más de los que la gente me ha preguntado con mucha frecuencia y quería tratar en este video. El primero de ellos es la familia. Hay muchas personas que quieren venir a Japón y cuando lo hacen siempre se preguntan acerca de la familia. Bueno, si eres muy apegado a tu familia vas a tener este homesick que muchos extranjeros experimentan, pero si eres una persona que constantemente ha estado viajando, probablemente no te vaya a afectar tanto. Me gustaría saber qué tanto creen ustedes
se adaptarían o tuvieran dificultades de vivir en Japón con los puntos que ya he mencionado. Pero aparte quisiera, a manera de anécdota, mencionar un punto más que es acerca de los baños. Los baños aquí en Japón son bastante tecnológicos, es cierto, y tienen botones por todos lados. Y la primera vez que tuve que usar yo un inodoro, había demasiados botones, pero felizmente había memorizado algunos kanjis importantes, como el kanji de misu, del agua, para poder dejar correr el inodoro. Así que algunos kanjis son importantes, pero probablemente si es que no estás familiarizado con los kanjis, puedas quizás tener un poco de dificultad la primera vez que tengas que usar un baño tecnológico aquí en Japón. Voy a dejar este video aquí, gracias por haberme acompañado. Si quieren participar del siguiente video, si quieren sugerirme algún video, pueden participar en la encuesta que hay aquí arriba y decirme qué video les gustaría ver la siguiente semana. Déjenme en comentarios cuáles de estas dificultades creen ustedes que podrían superar con facilidad y cuáles serían las más difíciles de superar para ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Hay una señora acá atrás que me está mirando con cara de pocos amigos.